encender, ¿no? El motor, al tener una quema de combustible mucho más precisa, al tener un sistema de inyección de alta presión, su funcionamiento va a ser mejor. ¿Por qué? Si nosotros comparamos las bombas de inyección, la bomba de inyección normalmente levantaba pues 3.000, 4.000 PSI. ¿Qué pasaba? Al momento de inyectar, cuando pulverizaba los inyectores, las partículas que inyectaba cada una partícula de combustible tenían un diámetro, ¿cierto? Entonces, al tener un diámetro, estamos hablando de 4 micrones aproximadamente, ¿qué es lo que pasaba? Cada bolita de combustible al contacto con el oxígeno caliente, que es la función de un motor diésel, ¿qué pasaba? Demoraba en encenderse. Entonces, como esto sucede en fracción de segundos, la explosión del motor, entonces estas partículas que hacían demoraban en encenderse y no se quemaban en su totalidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ha implementado este motor? Ha hecho que esta presión sea mayor. ¿Qué quiere decir? Que cuando ingresa la presión del combustible, se pulveriza, esas partículas que tenían 4 micrones ya no tienen ese diámetro, sino son menores. O sea, es más fino el pulverizado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando son mucho menores las partículas, al contacto con el aire caliente, esas partículas se van a autoencender mucho más rápidamente. Y al encenderse rápidamente, la combustión va a ser, ¡pum!, ¿no? Mucho más efectiva, se va a decir. Es por eso que este motor, si tú lo comparas, en comparación a otras series anteriores, tienen el mismo diámetro casi de pistón, ¿sí? Pero su potencia ha incrementado en funcionamiento. Entonces, ¿qué está pasando, no? Estas tecnologías que se está incrementando al motor le da mayor potencia, mayor eficacia, el consumo de combustible es mejor, ¿no es cierto? O es menor, se puede decir. Entonces, hay bastantes ventajas que se han dado. Pero también hay deficiencias, como por ejemplo, el tipo de combustible que utilizan estas máquinas. El tipo de combustible en este caso debe ser un diésel 2. No sé si han observado en los grifos, hay D1 y D2, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que las partículas, la composición de este combustible es mucho mejor, es mucho más fino, es más procesado, tiene mayores ventajas en su momento de combustión. Entonces eso hace que el sistema trabaje mejor. Pero ¿qué pasa? Todavía nosotros estamos en el uso de un combustible que no es eficiente en el Perú. En la mañana hablábamos de las tecnologías Euro 3, Euro 4, Euro 5, ¿sí? El Euro 5 es una normativa internacional que va controlando el tipo de contaminación que debe generar una máquina. Entonces todo ello nosotros todavía en el Perú no lo tenemos, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Al venir un sistema tan preciso como ese, tan mejorado, este combustible va a dañar rápidamente los componentes. Entonces, por eso que estas máquinas incluso dicen, no debe estar mucho tiempo parado, porque ocurre lo siguiente, el combustible se va a ir deteriorando y finalmente se va a descomponer.